Hola, el día de hoy te voy a resumir qué es la rehabilitación. La rehabilitación es el cuidado que usted recibe para recuperar, mantener o mejorar las capacidades que necesita para la vida diaria. Estas capacidades pueden ser físicas, cognitivas o mentales. Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Sánchez Domínguez, estudiante de fisioterapia, y el día de hoy haremos una breve reseña acerca de la neurorehabilitación. Hoy estamos con el doctor Carlos Alfonso Rodríguez Álvarez, especialista en neurocirugía adulta y neurocirugía pediátrica. A continuación haré una referencia a su currículum. Doctor Carlos, muy buenos días. Es un gusto poder tener esta entrevista con usted. Muchas gracias, Jimé, por invitarme. Quiero empezar con mi primer pregunta. ¿Qué son las neurociencias? Sí, Jimé. Las neurociencias es el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar al sistema nervioso de cualquier entidad biológica en general, su estructura, su función, su evolución, su ontogenia, su filogenia y por supuesto también cómo se enferman estos. Por consiguiente, pues dentro de las neurociencias y en especial lo que nos ocupa, que son las neurociencias médicas, pues se encuentran la neurología, la neurocirugía, la neurotología, neurooftalmología, neuroimagenología, y todos estos conocimientos que se adquieren del estudio de estas se utilizan para dar tratamiento y apoyo a personas que tienen enfermedades en el sistema nervioso, tanto central como periférico, incluyendo también la rehabilitación. Muy importante lo que nos acaba de mencionar, doctor Carlos. En ese sentido, ¿podría explicarnos qué tanto abarcan las neurociencias? Desde el punto de vista de nuestra área de interés, que es la medicina, pues debemos tener en cuenta que el sistema nervioso y el individuo en sí mismos se relaciona en un equilibrio con el medio que lo rodea, logrando una interacción que se puede considerar que transcurre dentro de la normalidad. Existen muchas eventos o alteraciones que pueden ocasionar una enfermedad del mismo, que pueden ser de muy diversa índole, desde, por ejemplo, un traumatismo craneal, una enfermedad desmielinizante, un infarto cerebral, una infección cerebral, malformaciones congénitas desde el nacimiento, etcétera, que pueden romper esta normalidad y por consiguiente alteran el equilibrio del individuo con el medio que lo rodea, poniéndolo en una desventaja, ocasionando una discapacidad que puede quedar en forma residual aún después de que se resuelva total o parcialmente el problema que dio origen a esta alteración. Y es donde puede intervenir, mientras más temprano se pueda mejor, la rehabilitación. Esta rehabilitación va encargada a ir logrando que poco a poco se restablezca este equilibrio para poder lograr un adecuado desenvolvimiento del individuo o el mejor posible en el medio que lo rodea. Muy importante lo que nos acaba de mencionar, doctor Carlos. En ese sentido, ¿podría explicarnos qué tanto abarcan las neurociencias? El cuerpo humano está constituido por múltiples aparatos y sistemas, y claro, también cada uno de estos constituido por diferentes órganos. Estos aparatos y sistemas pueden por separado enfermarse, y la recuperación de cada uno de estos aparatos y sistemas requiere la intervención de una rama específica de la rehabilitación. Así podemos decir que existe una rehabilitación oral, una rehabilitación física o mecánica, una rehabilitación pulmonar. En lo que concierne a la rehabilitación de las lesiones del sistema nervioso, tanto central como periférico, pues de esto se encarga la neurorehabilitación, cuya finalidad es, a final de cuentas, permitir que el sistema nervioso establezca y restablezca conexiones neurales para que vuelva ese sistema a funcionar
lo más normalmente posible. Entonces, ¿en qué forma usted considera que se relaciona la rehabilitación con las neurociencias? La importancia es capital, porque a pesar de que como organismos biológicos tenemos cierta capacidad de recuperación y a pesar de que el sistema nervioso es continuamente evolutivo y nunca deja de repararse, la intervención de disciplinas, como en este caso la rehabilitación, ayudan a estimular y a favorecer a que esta recuperación sea mucho más rápida, estableciendo retos, haciendo pruebas y diferentes terapias que logren este cometido. De tal manera que si no se utilizara la rehabilitación, pues este proceso sería mucho más lento o incluso podría no realizar. Gracias, doctor. Creo que queda muy en claro la importancia de la rehabilitación y en este caso, hablando del sistema nervioso, la importancia de la neurorehabilitación. Aprovechando que lo tenemos aquí, me gustaría si pudiera describir el proceso que lleva un paciente con un padecimiento neuroquirúrgico específico desde su padecimiento hasta su rehabilitación. Antes de contestar esa pregunta, quisiera hacer mención del concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de una parte del cerebro de ejecutar y realizar funciones de neuronas de otras partes del cerebro o de esa región que antes no realizaban y que ahora tienen que realizar por ausencia de las otras. Entonces, esta capacidad es inherente al sistema nervioso y es especialmente presente en las primeras etapas de la vida, es decir, en individuos jóvenes, sobre todo en bebés. Así que el proceso que me gustaría explicar y que es bastante ilustrativo es con respecto a la situación que le ocurre a los niños. Tendríamos, por ejemplo, un niño que tiene una epilepsia de difícil control, refractaria a tratamiento farmacológico, y en el cual se identifica que prácticamente todo un hemisferio cerebral, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, está teniendo problemas por la situación de esta actividad epileptógena. Cuando las crisis son de difícil control, este paciente puede ser candidato a algo que se llama cirugía de epilepsia. En el caso de estos pacientes, a veces puede requerirse una cirugía que se llama hemisferectomía o hemisferostomía, la cual desconecta toda la corteza cerebral implicada en el origen de las crisis convulsivas. Es de pensarse que si se desconecta esta parte, pues esa función va a desaparecer. Sin embargo, se hace la cirugía, se pueden controlar bastante las crisis convulsivas y uno esperaría que no puede mover el lado contralateral del cuerpo a donde se hizo esta cirugía y a donde existía esta lesión, y después de la recuperación quirúrgica, después de pasar el trauma quirúrgico, pues ese bebé tiene que llevar un proceso de rehabilitación y de habilitación de sus funciones motoras mediante terapia física, de sus funciones de lenguaje mediante pues, la terapia correspondiente, y entonces sorpresivamente conforme pasan los meses este bebé puede empezar a tener movimiento en el lado del cuerpo que se supone que no debería poder moverlo, e incluso empieza a desarrollar funciones de lenguaje y llega a una infancia que prácticamente puede ser normal, logrando un adecuado desempeño del desarrollo de la marcha, el desarrollo del lenguaje y teniendo una vida prácticamente normal, y gracias a todo este proceso de neurorehabilitación que debe ser pues intensivo y tener una participación de muchas personas, de muchos especialistas y por supuesto de ser multidisciplinario. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la información que nos ha brindado. Creo que queda muy en claro la gran importancia del manejo multidisciplinario
y en mi caso de la rehabilitación para los pacientes. Muchas gracias, doctor. Es un honor poder entrevistarlo. Gracias por su tiempo. Al contrario, Jimmy, muchas gracias por tu invitación y por hacerme participar en este proyecto.